Buenas, ¿cómo están? Sean bienvenidos al Rama TV, canal dedicado a la educación financiera. En el día de hoy tenemos una propuesta diferente, ya que el video se trata de una especie de entrevista o consulta con la colaboración especial de un amigo llamado Francisco Valis. Quienes no lo conocen, él es idóneo en el mercado de capitales, trabajó en una sociedad de bolsa, trabajó también en una corredora de granos y hoy hace 4 meses que se independizó y es asesor financiero y también asesor agropecuario en la parte de corretaje. Por último, también está a punto de recibirse como licenciado en Economía. Sin más preámbulos, lo dejo con él. A ver, ¿riesgo o no riesgo de una hiperinflación en Argentina? Hoy mucho más riesgo que ayer, ¿no es cierto? No nos olvidemos que arrancamos el año con una base monetaria en la órbita de 1.3 billones de pesos. Hoy la base monetaria se encuentra en 2.4 billones de pesos, ¿no es cierto? Una variación en lo que va del año del 87%, ¿no es cierto? Todo producto de la emisión monetaria. Riesgos hay, ¿no es cierto? Hoy estamos en medio de una reestructuración de una deuda, donde estamos casi a punto de ver si caemos o no en default. Entonces, financiarse internacionalmente es prácticamente imposible, nadie nos presta un dólar. Otras maneras de financiarte que vos tenés a nivel país es vendiendo empresas, ¿no es cierto? Las famosas privatizaciones que ocurrieron en la década del 90, que este gobierno no va a hacer. Y después tenés dos maneras más de financiarte localmente. Una es a través de instrumentos en pesos, ¿no es cierto? Que hoy, dada la tasa real negativa, que está en la órbita del 26% más o menos, luce poco atractivo sumado a la desconfianza que hay, ¿no es cierto? Una tasa real negativa porque hoy tenemos una tasa que nos paga el banco del orden del 26% contra una inflación proyectada casi del 50% anual y una inflación pasada del 42% anual aproximadamente, ¿no es cierto? Entonces la tasa en pesos es muy negativa. Y el otro medio de financiamiento que vos tenés es la emisión monetaria, que es a lo que está recurriendo el actual gobierno. Posibilidad de hiperinflación hay, a ver, hoy estás emitiendo, ¿no es cierto? Hay que ver siempre hacia dónde se dirige, ¿no es cierto? No solo el monto, sino hacia qué sectores se dirige esa emisión. Y avisorando, ¿no es cierto?, una actividad económica a futuro que se normalice, ¿no es cierto? Hoy la economía está muy deprimida, por ende todo ese dinero, esa masa de dinero que se vuelca a la economía no termina impactando totalmente y plenamente en precios, aunque sí impacta en gran parte. Y avisorando, como decía antes, una economía normalizándose o tratando de normalizarse hacia fin de año. Hay que ver qué instrumentos genera el Banco Central como para tratar de esterilizar y sacar esos pesos que hoy volcó a la economía vía emisión monetaria, ¿no es cierto? Eh, si se pueden generar esos instrumentos, si el país no cae en defaults y abre el abanico para conseguir o rolear financiamiento, ¿no es cierto?, de parte de capitales internacionales, puede que no caigamos en una hiperinflación, pero de no poder generar esos instrumentos como para esterilizar esos pesos que hoy está volcando en la economía, es muy probable que ocurra, ¿no es cierto? Bueno, decime qué pensás sobre el dólar contado con liquidación. ¿Te parece que tiene techo? A ver, antes que nada vamos a explicar qué es el dólar contado con liquidación. El dólar contado con liquidación, ¿no es cierto?, surge de la operatoria del cociente entre un activo financiero que cotiza tanto local como internacionalmente, ¿no es cierto?, un mismo activo financiero, que pueden ser bonos o pueden ser acciones. Cualquier persona que tenga una cuenta comitente en Argentina y una cuenta comitente en un banco en el extranjero puede acceder a este tipo de cambio, tanto como para llevar dólares al extranjero o trasladar acciones o bonos a una cuenta comitente en el extranjero, como para traer, ¿no es cierto?, para repatriar este tipo de activos. El cociente entre el precio en pesos y el precio en dólares te va a dar el tipo de cambio que se conoce como contado con liquidación. Hoy muy parecido al dólar MEP o dólar bolsa, que es el único dólar con acceso irrestricto, ¿no es cierto?, sin monto mínimo de compra, y único dólar legítimo,
que se puede comprar de manera libre, obviamente a través del mercado de capitales. Hoy la cotización es prácticamente semejante, están en torno a los 110 pesos por dólar. Y un poco respondiendo a la pregunta de si tienen o no tienen techo, yo creo que el análisis que cabe aquí es el siguiente, o sea, el Banco Central está emitiendo muchos pesos, esos pesos generalmente tienen que ir direccionados en parte, ¿no es cierto?, hacia algún activo que me resguarde del poder adquisitivo. Hoy las dos opciones más potables son, por un lado, un plazo fijo, por otro lado es el dólar, como históricamente ocurrió en Argentina. Un plazo fijo está rindiendo hoy por disposición del Banco Central y de manera obligada, ¿no es cierto? Un banco privado está pagando una tasa del 26,6% anual, muy por debajo de la inflación histórica y muy por debajo de la inflación proyectada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que la persona que disponga de pesos y quiera colocarlos en el sistema financiero, no le es atractivo colocarlo en pesos porque en cierto modo está perdiendo poder adquisitivo, entonces todos esos pesos se están trasladando a dólar. Eso es lo que explica hoy un poco una cotización en 110 pesos por dólar, ¿no es cierto?, tanto en contado con liquidación como en dólar MEP. Y en cierto modo yo creo que si no se regula esta materia o no se toman disposiciones como por ejemplo pueden ser elevar la tasa pasiva que pagan los bancos para tratar de captar parte de esos pesos que hoy se están volcando a dólar, yo creo que no, que si no se reglamenta en esta materia alguna política que trate de resguardar esta suba del tipo de cambio, la verdad es que no veo un techo posible. Impuesto a las grandes fortunas, si sirve o no sirve. A ver, yo en esta materia generalmente tengo respuestas quizá en otros países consideradas más apropiadas, en Argentina son políticamente incorrectas. Yo no creo que la solución a los problemas argentinos sea siempre subiendo los impuestos. Inclusive las situaciones como las actuales te demuestran que aún subiendo los impuestos vos recaudás menos, porque hay menos empresas que producen, entonces menos empresas que pueden pagarlo. Muy distinto a lo que uno cree, ¿no es cierto? Más en esta situación actual donde sabemos que hay muchas pymes al borde de la quiebra, que tienen costos intactos, que no producen, por ende no venden, por ende no generan ingresos y aún así siguen pagando impuestos. Entonces, que una pyme quiebre significa más gente en la calle, más desempleo, más pobreza, ¿no es cierto? Que es un poco lo que nos muestra la historia, ¿no es cierto? Seguimos con índice de pobreza en el promedio de las últimas décadas en torno al 30%, índices de desempleo superiores a 9-10% promedio. Realmente hacemos siempre lo mismo y esperamos resultados distintos y la verdad es que no, que las consecuencias son siempre las mismas. Aún así también hablando de impuestos a las grandes fortunas, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo vos para atraer capitales o grandes capitales, tanto nacionales como internacionales, necesitas generar incentivos y aumentando día a día los impuestos y cambiando las reglas de juego, lo único que hacemos es ahuyentarlos y una inversión detrás de lo que hay, lo que se conoce como inversión. Hay gente que está siendo reclutada para trabajar, gente que no está en la calle, gente que sale de la pobreza, hay mucho más empleo, mucho más ingresos, muchas más posibilidades para el desarrollo de un país que si no contamos con esa inversión y la ahuyentamos, ¿no es cierto? Bien, en cuanto a este tema quisiera explayarme un poco más. Como bien dice Fran, a diferencia de lo que uno cree o de lo que uno piensa, cuanto mayor sea la tasa impositiva que haya que pagar, menor es lo que recauda el Estado. Esto se ve ejemplificado en lo que se conoce como la curva de Laffer. Como ven a continuación, si el Estado cobra 0 impuestos, no recauda, y si la tasa impositiva es del 100%, tampoco recaudará nada, ya que nadie estará dispuesto a producir simplemente para pagar impuestos. Lo que demuestra el gráfico es que, pasado el 50% de tasa impositiva, la recaudación tiende a caer, es decir, las personas buscarán pagar menos impuestos. ¿Y qué opinas sobre el petróleo en el mundo? Sabemos que llegó a cotizar negativo en futuros.
Bueno, un poco para poner en contexto el análisis del precio del petróleo, ¿no es cierto?, en la actualidad. A ver, cuando hablamos de petróleo, más precisamente del precio del barril de petróleo crudo, generalmente nos referimos al petróleo producido en Texas, en Estados Unidos, que sirve como referencia, ¿no es cierto?, para fijar el precio del barril en otros países del mundo, ¿no es cierto? Es una especie del Chicago de los cereales. Generalmente estamos hablando de ese petróleo que se conoce como WTI, ¿no es cierto? Arrancamos más o menos el año en el orden de $60 por barril de petróleo de este tipo. Hoy, 4 meses después, ¿no es cierto?, estamos viendo precios muy deprimidos. Semana anterior en torno a los $20. No sería extraño tampoco que el precio del petróleo se dirija hacia un dígito. Gran parte de esto es una cuestión muchísimo más explicada por la baja demanda, ¿no es cierto?, producto de esta pandemia que está ocurriendo a nivel mundial. La actividad económica disminuyó abruptamente, por ende la demanda de este commodity también lo hizo. ¿No es cierto?, más allá de que haya acuerdos y desacuerdos, idas y vueltas entre los países del OPEP y bueno, Estados Unidos y el resto de los países productores de petróleo para ver si recortan o no la producción, es un problema que tiene que ver muchísimo más con la baja demanda, ¿no es cierto? Esta semana se evidenciaron cuestiones inéditas en la historia de los mercados, ¿no es cierto? Es un futuro de petróleo mayo, en este caso, llegó a cotizar en menos 36, menos $37, una cuestión muy loca que le cabe otra especie de análisis, ¿no es cierto? Un contrato de futuro, en cierto modo. Es un derivado financiero se llama así porque, valga la redundancia, deriva de un activo subyacente, que en este caso sería el petróleo, ¿no es cierto? Lo que permiten los mercados de futuros es hoy asegurarme el precio de la mercadería que voy a comprar o vender de acá, por ejemplo, a 4 o 5 meses. Supongamos que existe una refinería que hace 4 meses atrás se quiso asegurar, ¿no es cierto?, a través de comprar un futuro, el precio del petróleo para esta fecha, ¿no es cierto?, para el barril de mayo que venció hoy, 21 de abril. La particularidad de este contrato, ¿no es cierto?, es que en cierto modo es un contrato con delivery. Delivery quiere decir que la entrega de la mercadería, y en este caso el barril, es obligatoria. ¿Qué ocurrió? Hace 4, 5, 6 meses atrás las empresas compraron futuros de petróleo mayo, llegó el 20 de abril, resulta que en base y a causa de la caída abrupta de la demanda, su capacidad de almacenaje, ¿no es cierto?, estaba repleta, no entraba más dentro de esas refinerías o espacios que tenían empresas demandantes de este barril, no entraba más un barril. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, o sea, yo tengo dos opciones. Compro el barril y busco un lugar para almacenarlo, ¿no es cierto?, esperando que este futuro expire, o salgo a vender el futuro y doy vuelta a mi posición, ¿no es cierto? Este salgo a vender el futuro implicó que al no haber demandantes, porque no tenían espacio para recibir la mercadería física, que en este caso era un barril de petróleo, las empresas que habían comprado ese futuro tengan que salir a pagarle a otras empresas, en este caso hasta un máximo de $36, $37, para que reciban esa mercadería, ¿no es cierto? Algo muy loco, pero que se explica en cierto modo por la modalidad de este contrato, que es con entrega obligatoria.